Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Una de las grandes preguntas que tienen hoy día las principales autoridades de la Unión Europea y los principales líderes de Europa y del mundo en relación a lo que está ocurriendo es si podría volver una crisis en Europa. Y sobre todo, cuando hace apenas 4 meses, en el momento en el que Emmanuel Macron fue elegido presidente de Francia, parecía que la Unión Europea finalmente podía aspirar a un periodo de calma, sobre todo después de todo lo que ha implicado el Brexit para la Unión Europea. Pero la calma es lo último que se puede ver en lo que ha ocurrido en las calles de Barcelona, donde las manifestaciones a favor de la independencia catalana se han topado con protestas igualmente potentes en contra de esta independencia. Y el conflicto ha llegado a una situación verdaderamente crítica de enfrentamiento entre el gobierno español y el gobierno catalán. En la medida que escala el conflicto interno en España, un retorno a la crisis en Europa puede parecer prácticamente inevitable. Sin embargo, lo que está sucediendo en España, en verdad, indica que la recuperación económica europea se ha estado fortaleciendo a la vez que se ponen de manifiesto los límites de lo que la Unión Europea pueda alcanzar. Por supuesto, para la Generalitat entienden que han conseguido llevar el conflicto exterior, lo que no es lo mismo que internacionalizar el problema, porque el impacto de la audiencia europea se queda aún lejos de la intervención extranjera que buscaba como atajo para llegar a una solución política. De manera que, en términos de lo que es el desafío al orden legal y establecido mediante la ley, lo que ha intentado llevar es a una situación de crisis política que requiera una solución política, cuando en realidad el tema fundamental es el tema de la integridad territorial y del ordenamiento jurídico, lo que está incluido en la práctica, en la totalidad de constituciones del mundo, así como el Tratado de la Unión Europea en su artículo 4, que es un tema de fundamental importancia. Lejos queda el caso de Kosovo, en el que una mayoría política y ciudadana quería la independencia alimentada por la represión de Milosevic, una situación difícil de comparar a la calidad de vida que gozan los catalanes hoy en día y a la democracia que evidentemente se vive. Es importante tomar en consideración que tanto Merkel como Macron, como Jean-Claude Juncker, en términos de lo que es la Unión Europea, han planteado con claridad meridiana un alineamiento con el gobierno español en torno a este tema. Y es sumamente importante en relación, sobre todo, a cómo esto evidencia, de acuerdo a muchos analistas, una situación en que esta crisis en Cataluña no se convierta en un aspecto que pueda agrietar, que pueda debilitar este proceso de recuperación de la Unión Europea tras la crisis del Brexit y el ascenso de Macron al poder. La fortaleza de la recuperación económica de la Unión Europea se refleja en la ausencia de alguna reacción significativa del mercado financiero ante las escenas de Cataluña. Si se hubiera producido una situación similar hace unos años, habría habido una corrida sobre los bonos gubernamentales españoles y la Bolsa de España se habría derrumbado. Hoy, en cambio, los mercados están tomando con calma la profunda incertidumbre política que ocurre en España. Este voto de confianza está erigido sobre cimientos sólidos. Toda la economía de la eurozona está creciendo a tasas que, aunque no son realmente aceptables, sí son respetables.
y la economía española ha venido creciendo más rápido que el promedio de la eurozona, manteniendo al mismo tiempo sus cuentas externas con un leve excedente. Esto significa que la recuperación de España se basa en una oferta en ascenso y no en una creciente demanda doméstica, como fue el caso durante el auge de la construcción previo a la crisis. Si a esto le sumamos la existencia de instituciones de la eurozona que pueden abordar las dificultades financieras temporarias que enfrentan los bancos o los estados, se vuelve más claro por qué la profunda crisis política de España no estaba acompañada por peligrosas volatilidades del mercado financiero. Sin embargo, la crisis de Cataluña también subraya las limitaciones del modelo de integración de la Unión Europea, que están arraigadas en el hecho de que la Unión, en definitiva, está basada en el Estado-Nación. No se puede describir este modelo como intergubernamental, más bien está basado en una implementación indirecta. Casi todo lo que se hace y decide la Unión Europea es llevado a cabo por los gobiernos nacionales y sus administraciones. Esta distinción se hace más notablemente visible en el ámbito de la política monetaria, donde el mecanismo de toma de decisiones definitivamente no es intergubernamental. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo opera sobre la base de una mayoría simple, pero el mecanismo de implementación es, en efecto, indirecto. Una vez que se toma una decisión, esta es llevada a la práctica por los bancos centrales nacionales, una estrategia que puede tener importantes implicancias. Por ejemplo, las enormes operaciones de compra de bonos nominalmente realizadas por el Banco Central Europeo en los últimos años han sido manejadas en gran medida por los bancos centrales nacionales, que compran los bonos de sus propios gobiernos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, otra institución común de crucial importancia, también se basa en un mecanismo de toma de decisiones que no es intergubernamental. Sin embargo, sus jueces son nombrados por los gobiernos nacionales y las cortes y administraciones nacionales hacen cumplir sus decisiones. Una comparación con Estados Unidos pone en relieve la debilidad de esta estrategia. Si bien la Reserva Federal de Estados Unidos también tiene una estructura regional, los bancos distritales de la Reserva Federal cubren varios estados y no están vinculados a un gobierno e institución estatal. De la misma manera, los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos son nombrados por instituciones federales. El Senado acepta o rechaza a los candidatos sugeridos por el presidente, no por los gobiernos estatales. Para la Unión Europea, depender de sus Estados miembros para construir instituciones comunes fue probablemente la única manera de empezar el proceso de integración, dada la profunda desconfianza entre los países que se habían enfrentado en tantas guerras brutales. Y sin embargo, una unión que se basa en el Estado-Nación, no solo para la implementación, sino para la legitimidad, puede funcionar siempre y cuando funcionen sus miembros individuales. Pero hoy, cuando la mayoría de ellos están asolados por luchas internas, ese modelo podría estar alcanzando sus límites. En Grecia, los sistemas administrativo y judicial débiles han impedido la recuperación económica. En Polonia y Hungría, gobiernos liberales están minando la independencia judicial. Y en España, el sistema político parece incapaz de resolver el conflicto entre el gobierno regional de Cataluña con sus aspiraciones a una mayor autodeterminación y el gobierno central de Madrid, que sostiene que hasta la mera consideración de esta cuestión socavaría el orden constitucional. Incluso Alemania enfrenta desafíos políticos internos, tras haber perdido casi una quinta parte de sus votantes en la elección federal reciente, la canciller alemana Angela Merkel, la cual tendrá que lidiar con 3 socios rebeldes de la coalición durante su cuarto y probablemente último mandato. En cuanto a Italia, las encuestas de opinión sugieren que una mayoría de los votantes hoy respaldan a partidos populistas y o euroescépticos. Si bien parece improbable que los partidos abiertamente euroescépticos ganen poder en alguna parte, estos giros políticos no favorecen la integración europea. La Unión Europea enfrenta una escasa hostilidad manifiesta, hoy más bien enfrenta una indiferencia obstruccionista, ya que muchos de sus Estados miembros están cada vez más preocupados por sus desafíos internos.
lo que hace que la integración europea sea algo a lo que no se le presta demasiada atención en gran parte del continente. Los líderes de la Unión Europea que todavía quieren promover la integración ya no pueden contar con el argumento utilizado durante la crisis financiera 2008-2009 de que no hay otra alternativa. Y el consenso permisivo de los primeros años de la integración hace mucho que se sumó. Si se ha de progresar hacia una unión cada vez más estrecha, los líderes de Europa tendrán que encontrar un nuevo modelo que pueda superar la apatía cada vez más profunda de sus ciudadanos. De manera que es sumamente importante cómo se dirime esta crisis en España y entonces vemos cuál es el impacto dentro de la situación del marco europeo. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural. We'll be right back.